Te diré, por favor, que nos pusiéramos en pie, quisiera orar. Señor Padre, nos rendimos a tus pies en esta mañana, Señor. Padre, quiero pedir que tu sangre en esta mañana me limpie, Dios mío. Padre, y rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome del Padre y nos lo haga saber, nos lo revele a nuestros corazones, aquello que tú quieres mostrarnos, aquello que tú quieres hablarnos, Dios mío, y sobre todo que lo podamos entender, que tú nos des entendimiento y sobre todo gracia sobreabundante para poder poner en práctica aquello que tú nos digas, Señor. Queremos agradarte, queremos adorarte y sobre todo queremos honrarte, Señor. Quiero darte toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. La palabra renovar, uno de los significados que tiene es hacer que algo quede como nuevo. También significa recuperar su estado inicial. Cuando Dios viene a nuestras vidas, somos hechos, por medio del Espíritu Santo, somos hechos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios, pasaje precioso, dice que todas las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Dentro de esa hechura nueva hay un desgaste. Nos vamos haciendo, la palabra no sería haciéndonos viejos, que también, sino vamos perdiendo el estado original de cómo Dios nos hizo, en una naturaleza. También cuando Dios se presenta en nuestras vidas y aceptamos a Jesucristo como su Señor, como nuestro Señor y Salvador, somos regenerados. La palabra regenerar es diferente a la palabra renovar. La palabra regenerar significa nacer de nuevo. Experimentas un nuevo nacimiento en el Espíritu. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo y no entendía. Es aquel nuevo nacimiento en el Espíritu. Esa es la palabra regeneración. Pero todo envejece rápidamente. Envejecemos, nos desgastamos y sobre todo nuestras circunstancias externas, aquellas cosas, circunstancias y situaciones que vivimos, nos desgastan, nos agotan, nos desaniman, también nos ralentizan y la mochila se va cargando. Esa mochila que habla el autor de Hebreos, dice que despojaos del peso que os asedia, puestos los ojos en Jesús. Todos tenemos una mochila que se nos puede cuando nacemos. Ya cuando nacemos nos consiguen la cuna, todo el ajuar, los pañales, y bueno, algunos no nos quitamos los pañales todavía, pero bueno, tardamos un poco, todavía estamos ahí. Pero todos tenemos una mochila y esa mochila se va cargando de cosas. También cuando conocemos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, esa mochila sigue. Si no, no se entendería lo que Hebreos habla, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, dice, autor y consumador de la fe. Que nos despojemos del pecado que nos asedia. Eso quiere decir que las situaciones y las circunstancias que vivimos van acumulando pecado por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro pensamiento, por medio de nuestras acciones. Pablo expone varias situaciones por las que pueden pasar los hijos de Dios. Él las expone de manera personal, pero hemos cantado algo hermoso, positivo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también tiene cosas por las que caminar. Vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, somos vasos de barro. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La renovación consiste en que la situación por la que nos podemos encontrar o por la que nos encontramos, por las que nos encontraremos, no nos posicione en la angustia, en la desesperación, en el desamparo y en la destrucción. Dice que, y él lo presenta como algo normal, natural, como parte de la vida, ¿no? Estamos atribulados, quiere decir que habla en presente, ni está hablando en pasado ni en futuro, es algo actual. Estamos atribulados, pasaremos por tribulación, pero la renovación tiene que ser un trabajo que tenemos que hacer para que no acabemos angustiados. Vamos a pasar por apuros, los cristianos también pasamos por apuros, pero la renovación va a consistir que el realizarla es para que no acabemos desesperados. Vamos a sentir la persecución dentro de nuestra casa, de los cercanos. Jesús decía que los enemigos iban a ser los de tu casa. Vamos a sentir persecución por nuestra manera de pensar, por nuestras maneras de conducirnos, a la hora de posicionarnos en un lugar de justicia, pero la renovación consistirá en que no acabemos sintiéndonos desamparados en medio de la persecución. Y dice que derribados. 7 veces caerá el justo y 70 veces le levantará el Señor. Quiere decir que pueden haber situaciones en las que nos puede derribar el enemigo, pero esa renovación es aquella acción que nos tiene que ayudar a no sentirnos destruidos. Nuestra regeneración fue una vez y para siempre. Nuestro espíritu ya nunca más será viejo. El espíritu de Dios, ese espíritu que Dios puso en medio de nosotros, no será viejo. No obstante, el resto de nuestro ser debe de pasar cada día por el proceso de ser renovados. Una renovación constante. Remodelados con la vida de Dios. Y Pablo, en este mismo capítulo, lo expresa de la siguiente manera. Por tanto, de todo lo que hemos dicho, no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva cada domingo, de día. Es un trabajo que la palabra de Dios nos recomienda. Es una palabra en la que Dios nos está diciendo que cada día tenemos que estar buscando la renovación. Cuando hay más distancia de trabajo en lo que es renovar aquellas acciones al estado original que Dios me llevó, más trabajo habrá y más daño nos producirá. Aquí volvemos otra vez a darnos cuenta de algo importante. No nos desanimamos y se renueva, ambos verbos están en tiempo presente. Y esto indica un proceso continuo. Por eso la predicación de hoy la he titulado Una renovación constante. Pablo es optimista. Es optimista porque su vida en relación con Dios consiste en la recepción, en recibir nuevos recursos espirituales cada día. Él era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que luchaba por no hacer lo que no quería hacer, alguien que tenía una naturaleza como la tuya y como la mía, pero tenía algo. Él era consciente de cuál era su debilidad. Y él sabía que
que él necesitaba esa renovación. ¿Por qué? Pues porque estaba expuesto a lo que estábamos hablando, a tribulación, estaba expuesto a angustias, a apuros, a persecución. Le quisieron matar y le dejaron porque pensaban que se había muerto. Este hombre escribe esta carta y dice que él entiende que todo el desgaste que él tiene en su parte exterior es normal, es natural, se desgasta no solamente por la edad, sino por todo el cúmulo de situaciones que él vivía, pero él dice algo precioso. Este se desgasta, pero el interior, que en definitiva es el que me va a llevar a tener nuevas fuerzas, como habla el capítulo 40 de Isaías, los que esperan en el Señor, y nosotros estamos esperando al Señor, amén. Estamos esperando que Cristo vuelva. Dice que esos que esperan tendrán nuevas fuerzas, fuerzas que están por encima de las nuestras. La renovación existe primero, dedicar un tiempo, un alto en el camino. Vamos muy a prisa, tenemos mucha prisa, corremos demasiado. Llegamos tan agotados a casa, de todo el día trabajando en turnos y en no turnos, que no tenemos tiempo para sentarnos y para ver cuál es mi situación espiritual y si debo de incorporar algún tipo de renuevo. Pero para una renovación primero se necesita un algo en el camino. Los que tienen coche y tienen que pasar la ITV lo llevan, hacen una inspección por si hay algo que renovar, si hay algo que arreglar para poder pasar. Necesitamos hacer un alto en el camino, necesitamos tener tiempo. Necesitamos desprender esas cosas que impiden que podamos seguir caminando y levantar vuelo por encima de las circunstancias. Del pensamiento proceden la ansiedad, el estrés y la depresión. Y la pregunta es, ¿cómo debemos realizar esa renovación? Necesitamos renovar nuestra mente. Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso de esta manera: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pablo habla de la renovación de la mente, porque el cambio de vida ha de reflejarse primera y principalmente en una nueva mentalidad. Pablo también lo dice a la iglesia de Roma, cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso es, les vuelve a decir, la necesidad de renovar nuestra mente. Por lo tanto, ya no vemos las cosas según nuestros pensamientos, sino según los pensamientos de Dios. La conducta no es sino la manifestación de lo que pensamos. Y esto produce estados de ánimo. Y Dios nos ha llamado a tener un estado de ánimo en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios busca en nosotros cuando viene y nos visita, y nosotros abrimos nuestro corazón y Él entra a reinar en nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y Dios busca un estado de ánimo en nosotros que glorifique al Señor, que podamos ver que realmente Cristo vive en nosotros. Y que las cosas viejas pasaron y que Dios las ha hecho todas nuevas. La renovación no es en nuestras fuerzas. La renovación no es esperar y que mañana salga el sol y ya verás como mañana estaremos mucho mejor que hoy. La renovación no es en aquella capacidad que nosotros tenemos de soportar, sino que debemos buscar el lugar más alto. Tenemos que subir a ese lugar alto, al monte de Sión, allí donde está el Señor. Y allí, junto al Rey de Reyes, comenzar el sacrificio de la renovación.
porque es un sacrificio. Vamos a ver que esa renovación conlleva un sacrificio. Y en esa renovación tenemos que aprovechar para meditar. Dios le dice a Josué, pasaje que conocemos de sobra, es justo lo que le dice antes de entrar a poseer la tierra prometida. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. El desánimo es un arma muy peligrosa. Y es un arma que usa el enemigo para derrotarnos, para vencernos, para sentirnos desamparados y desanimados. La falta de ánimo es esa sensación en el alma. Ánimo viene de alma, es ese estado emocional en el que bajas los brazos y dices: hasta aquí. Y en esa desesperación muchos se suicidan. Suicidio no es otra cosa que es ese estado de ánimo donde bajas los brazos, dices: esto no tiene significado. Y es más, vamos a ver cómo la estrategia del enemigo, cuando estaban construyendo, el pueblo de Israel estaba construyendo la muralla de Jerusalén, el objetivo que ellos tenían era matarlos. Ese sigue siendo el mismo motivo de nuestro enemigo. Y nos desanimamos porque creemos todo lo que pensamos. En el capítulo 4 de Nehemías, no voy a leer todo el capítulo, os recomiendo que lo podáis leer. Cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, dice la palabra de Dios, sí, dice que el enemigo se enfureció. O sea, no hay cosa que enfurezca más al diablo que ver que sus hijos están creciendo, están actuando, están viviendo en ese reino de Dios, en ese lugar donde Dios les ha puesto, donde Dios les ha establecido. Pues dice que ellos se enfurecieron y se burlaron de ellos. Fijaos algunas cosas que voy a leer que dice. Dice: ¿qué hacen estos judíos muertos de hambre? Menosprecio. Dios te valora, el diablo te menosprecia. Y tú tienes que saber a quién haces caso. Tú has visto esas viñetas donde aquí hay un demonio y aquí hay un ángel y cada uno te habla. Bueno, pues tú decides a quién escuchas. Luego siguen hablando, dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si suben a Zorra, lo derribará. Dice que eres un inútil, que nada de lo que haces te saldrá bien. Dice también que cuando tenían la muralla terminada hasta la mitad, Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod se enfurecieron mucho y conspiraron todos a una para atacarles y hacerles daño. Es lo que hablaba Pablo en el primer texto, ¿no? Perseguidos, atacados. Y dice que oraron a Dios y el enemigo contraatacó. El otro día en la reunión de oración hablábamos que orar está bien, pero que no es suficiente. Él es insistente. El diablo insiste. Él tiene un objetivo: que tú bajes los brazos. Y ellos oraron a Dios. Y en esa oración recibieron un soplo, pero la palabra de Dios dice que inmediatamente los enemigos contraatacaron aún más fuerte. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Aún así, ellos seguían pensando que no podrían reconstruir el muro. Si tú lees luego el versículo, ellos aún siguen, ellos se reúnen, oran, pero había calado tanto el mensaje del enemigo, el menosprecio del enemigo, que ellos mismos dicen, pero no podremos porque estamos cansados, porque el escombro es mucho. Y inmediatamente vemos
Versículo 11 dice: nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Que no sepas que necesitas renovarte, que no entiendas que tú necesitas un renuevo diario, que hay escombros que tú necesitas sacar de tu vida porque la edificación que tienes que hacer tiene que ser excelente. Pero el enemigo tiene un objetivo: que no vengas a la iglesia. No es, aunque sí es importante. Que no vengas a la reunión de oración es muy importante. Pero lo que más busca el enemigo es que ni sepas ni veas, que tu vida sea una vida personal en lo personal, de renuevo. Porque yo no puedo renovar tu vida. Yo tengo que trabajar en renovar la mía. El enemigo entra en nuestra mente con pensamientos tóxicos y mortales. Porque el objeto, el fin del enemigo es pararnos. Y lo hace en muchas ocasiones porque se viste de ángel de luz, sabe trabajar muy bien en nuestra mente justificándonos. Y lo hace sin que nosotros nos percatemos de ello. Siempre habrá una justificación para no hacer algo en el Señor. Siempre tendremos una justificación para no hacer aquello que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero fíjate el significado de lo que Dios le dice a Josué. Te lo recuerdo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que guardes y hagas. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo primero es memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tenerla al alcance de tu boca. Porque es la única arma que tienes para matar a tu enemigo. A veces leemos este pasaje, yo no sé si te habrá pasado, ¿no? Pero lees este pasaje y es como que cada día tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? No dice eso, dice que no se apartará de mi boca. No de mis manos, que también. No de mis ojos, que también. Pero aquí está hablando de algo. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que necesitamos tener al alcance de nuestra boca la palabra de Dios, repetirla. Eso significa memorizar. ¿Para qué? Para cuando venga el enemigo, como le fue a Jesús en medio del desierto, usando la palabra, él le respondió con la palabra. Y es muy importante, hermano. Es muy importante que te hables a ti mismo y te digas a ti mismo quién eres para Dios. Y no te creas todo lo que piensas de ti mismo. Porque a veces nos hablamos mucho. Hubo un psicólogo que me dijo que dice: ¿no te has levantado nunca afónico? Digo, sí. Digo, y no, ni fui de nada, no hice nada, me levanté. Dice: eso es porque estás preocupado, no paras de hablarte a ti mismo. Pero tiene su cosa, es así. Cuando tenemos preocupaciones, verdad que no paramos de hablarnos y esto y aquello, y venga y toma y da, y al final aquí llega la noche y estás afónico. En todo ese proceso tienes que analizar para renovarte qué es lo que ha producido, qué es lo que está en tu boca, si se ha apartado la palabra de Dios de tu boca. Oíd y entended: lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino las palabras que salen de la boca, esto contamina al hombre. Te contamina lo que sale, lo que piensas, lo que dices. Por eso, para una renovación en el Señor, necesitamos memorizar la palabra de Dios. Y que todo lo que salga por nuestra boca es edificación.
y sea de beneficio para nosotros. Seremos lo que pensemos. Y si confiesas que no puedes, ya has fracasado. Y si piensas que no vales nada, según tu fe y según tu pensamiento. Pero lo que es muy importante, que en tu boca, lo que haya en tu boca, entre por los oídos primeramente, y que sea la palabra de Dios aquello que entre, para que tú confieses qué es lo que piensa Dios de ti, de tus planes y de tus propósitos. Significa, como decía el libro de Josué, meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios significa buscar las aplicaciones que marca la palabra de Dios a las situaciones prácticas de mi vida cotidiana. ¿Qué aplico de la palabra de Dios en mis situaciones prácticas? ¿Cuál es la aplicación cuando alguien me insulta? ¿Cuál es la aplicación a mi vida cuando alguien me traiciona? ¿Cuál es la aplicación bíblica para mi vida cuando alguien me da un bofetón? ¿Cuál es la aplicación a mi vida de tantas y tantas situaciones? Porque está la aplicación bíblica y está la aplicación de nuestra naturaleza carnal. Pablo dice a la iglesia de Éfeso: quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Detectar aquellos archivos ocultos. ¿Sabéis lo que ralentiza el ordenador? Esos archivos que no se ven, que fueron en su día, pero están en el sistema operativo. Lo tiras a la papelera de reciclaje y no es suficiente. A veces incluso hay que reformatear el disco duro. Y lo que ralentiza un ordenador son aquellos archivos ocultos que no valen para nada, pero que están ahí. Y que yo pienso que ya no están en el ordenador. Pues no. Siguen estando. Y en nuestra vida tenemos que analizar si hay enojo, si hay ira, si hay gritería, si hay maledicencia y si hay toda malicia, porque ese no es el problema. Esa es la consecuencia. Por lo tanto hay que ir a la raíz. Y eso es importante, meditar. Debemos cultivar emociones positivas, identificar emociones tóxicas, con el fin de liberarnos de todo eso. Recordar las experiencias que nos generan estas emociones tóxicas. Todos vamos a tener experiencias. Pablo decía: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque el enojo no es algo que glorifique a Dios, ni es lo que Dios quiere que vivamos, es el enojo. Por lo tanto, si no se tiene que poner el sol sobre mi enojo, lo que me está marcando es que tengo que dedicar tiempo a detectar esas cosas que hay en mi vida y que en definitiva lo que hacen es producirme daño. Necesito sacar tiempo. Si Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, quiere decir que cada día necesito revisar cómo está mi sistema operativo espiritual. ¿Qué cosas hay ahí que yo necesito cambiar? No voy a cambiar la situación y la circunstancia, porque si tengo ira o tengo enojo, eso se ha producido por la actitud de alguien hacia mí. Yo eso no voy a poder cambiarlo. Ha sido la decisión de esa persona. Lo que sí puedo cambiar es mi estado de ánimo. Eso sí depende de mí. Una vez las tengamos localizadas, démosle un nombre a esas emociones. Rabia, hostilidad, frustración,
rencor, tristeza, duelo, envidia, celos, ansiedad, resentimiento, vergüenza, porque sabemos que el pensamiento genera la emoción, de manera que para renovarnos emocionalmente debemos renovar nuestros pensamientos. Y cuando yo pienso en esa experiencia que pasó, y que a lo mejor pasó hace una pila de años, sin embargo yo no puedo salir de ese estado de rabia en el que me he instalado. Y la renovación consiste en cuanto yo detecto aquello que pasó, tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Pablo lo habla muy claramente en este pasaje. Debo de ser benigno, debo de ser misericordioso, debo de ser perdonador, porque así es la única manera que la amargura, el enojo, la ira, el rencor que nos perjudican desaparecerán. Ahora, si yo me instalo en que yo no necesito renovarme y que lo que pasó, pasó, nunca los tiempos pasados fueron mejores, ni tampoco peores. Lo mejor es lo que está por delante. Y eso depende de mí. El bienestar emocional que yo quiera tener en la vida que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, depende de mis decisiones. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para que eso cambie? Y la tercera cosa es magnificar la palabra de Dios. ¿Qué significa magnificar la palabra de Dios? Significa guardar y cumplir fielmente todo lo que está escrito en el libro. Dios le dijo a Josué, no solamente que no se apartara de su boca, sino que guardara e hiciera. Y esto es lo que significa magnificar. Magnificar quiere decir que la palabra de Dios es lo más importante. Es lo primordial, es lo fundamental, es como se edifica una vida. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Y lo que nos está diciendo hoy a nosotros. Seguimos edificando. Somos como el pueblo que necesitamos reconstruir Jerusalén. Nuestra vida tiene que estar siendo reconstruida constantemente. Y necesitamos entender que la única manera de edificar es el que oye mis palabras y las hace. No es la autosuficiencia y el yo ya sé cómo edificar. Yo lo único que sé es que no sé nada, decía Aristóteles. Y el Señor dijo, no os hagáis mayores. El reino de los cielos es de los niños, aquellos que entienden que todavía necesitan al Padre para decirles cómo y de qué manera tienen que hacer las cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aprender, recibir, oír y ver. Esto es magnificar. Cuando yo tomo esto, cuando yo aprendo de la palabra de Dios, cuando yo recibo la palabra de Dios, cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo veo el actuar de Dios, cómo actuaría Dios en esa situación, yo eso hago. Pablo no les ordenó que cambiaran la mente, ya que era la misma con la misma estructura. Tú tienes un cerebro. Lo que está hablando es quién gobierna tu mente. O sea, tu mente va a recibir emociones. Tu mente tiene la memoria que tiene y se puede ir desgastando la memoria, de la misma manera que se desgasta el hombre exterior.
Pero lo que necesitamos cambiar es el gobierno. Eso es lo que significa magnificar. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién es el que tiene la autoridad a la hora de pensar? El Señor Jesús debe de tener el control. Y debemos aprender a sujetar a Él todo pensamiento. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Que es Dios quien tiene que tener el control. Y que la iglesia necesita aprender a sujetar cada pensamiento a la autoridad de Cristo. Tenían que preguntarse, y nos tenemos que preguntar, si cada cosa que pensaban, si cada cosa que pienso, cada cosa que hacían o cada cosa que hago estaba de acuerdo con Dios. Por supuesto que renovarse tiene un esfuerzo. Y sobre todo el mayor esfuerzo es romper hábitos de pensamiento y conductas que me dañan. Y que además con las que estamos familiarizados, porque incluso podemos llevar muchos años con una mochila que cada vez es más grande y pesada. E incluso hasta nos sentimos cómodos, porque luego está el victimismo. Es que yo he sido, es que me han... Entonces eso lo que hace es que no me estoy renovando. Y es donde el diablo quiere tenerte. No te preocupes, pobrecito de ti, eres una víctima. Ya cambiará, ya todo pasará. Pero no hagas caso a esto. Si no nos renovamos, nos vamos a estancar, vamos a envejecer y podemos morir espiritualmente. Medita si lo que piensas en esta mañana, tómate tiempo y medita si todo lo que piensas, tanto de ti mismo como hacia los demás, si es verdadero, quiere decir, si está sujeto al pensar de Cristo, si es honesto, o sea, si está dentro de la justicia de Dios, si es un pensamiento purificado, o sea, si proviene del amor ágape de Dios, si habla bien, como lo hace Dios, si hay alguna virtud en ese pensamiento, si hay algo que sea digno de alabanza en ese pensamiento, piénsalo y toma la decisión de cambiar ese pensamiento. Porque aquí esto termina diciendo, esto haced. Es imperativo, porque va en beneficio de tu estado de ánimo y de tu vida. Por lo tanto, no salgas de aquí sin hacerlo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Después, pon en práctica el ejemplo de Cristo y te renovarás emocionalmente. Esa paz que sobrepasa todo pensamiento vendrá si perseveras en los pensamientos del Señor. Renovarnos espiritualmente. Busca tu tiempo a solas con el Señor. Y analiza. Analiza y verás cómo tenemos tiempo para todo, menos para esto. Párate un poco a pensar y mira a ver el porcentaje que dedicas al Señor y el tiempo que le dedicas a las otras cosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese yo es Dios. O sea, venid a mí, venid a Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Y Cristo
os hará descansar. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son palabras absolutas de Jesús. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Busca tiempo para que su palabra penetre en tu interior. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hubo una mujer que se encontró con Jesús, una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Tuvo un encuentro con Jesús y tuvo con él una conversación. Ella estuvo conversando con el Señor. Y lo hizo de manera muy abierta, sin máscaras, sin nada. No hubo nada, fue honesta, no escondió nada, se presentó tal como era, incluso con asuntos personales que pudieran tenerse por vergonzosos. Y Jesús le dijo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer fue la samaritana y tuvo el encuentro en el pozo. Y esta mujer fue humilde, recibió lo que Jesús le dijo y lo recibió con humildad, con aceptación, sin reproches y sin justificación. En esta mañana la recomendación del Espíritu Santo es que aprovechemos para dejar las fuentes propias, esas fuentes donde hemos ido a saciar la sed que hemos tenido. El odio, el rencor, la venganza. Aquellas fuentes que quizás saciaron tu sed en momentos. Busca detectar dónde has buscado saciarte de perdón. Busca detectar dónde buscaste saciarte de justicia. Dónde buscaste saciarte de gozo, de amor, de aceptación. ¿En qué fuente buscaste solucionar tu frustración? Tu desengaño, la decepción, la tristeza. Quítalas y busca esa fuente que te saciará. Y que además, o sea, por ende, que Dios es así, apagará tu sed para siempre y te llevará a una vida abundante. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que detienen el agua. Y por último, renueva tu pacto con Dios. Cada día. Renueva tu pacto con Dios. Fíjate lo que le dice Dios a Josué. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La circuncisión simboliza un pacto. Y la circuncisión, que es cortar el prepucio a los 8 días del nacimiento, eso se hace con un cuchillo muy afilado para que sea lo menos doloroso posible. Y es una parte muy tierna, es un niño de 8 años, pero se hace con un cuchillo muy afilado y es un símbolo de pacto. Renueva tu pacto cada día. Permite que la palabra, que es como espada bien afilada, penetre, corte y circuncide tu corazón. Que separe lo carnal de lo espiritual. Renueva cada día tu pacto con Dios. Un pacto de perdón, un pacto de humildad, un pacto de sencillez, un pacto de obediencia, un pacto de amor y de servicio al Señor.
David era consciente de que había sido indiferente. David tenía motivos para renovarse. Mandó al esposo de la que él codiciaba a la guerra con una instrucción de matarle. No solamente cometió adulterio, sino que cometió homicidio. Y no buscó renovarse. Él se justificó. Tuvo que venir un profeta para decirle. Y ahí él se dio cuenta. Quisiera que en esta mañana podamos darnos cuenta que necesitamos renovarnos y que necesitamos tener este tiempo de hacer un pacto con el Señor. Él hasta que se presentó el profeta, él había sido indiferente a sus malas conductas. Era rey, y nosotros somos reyes y sacerdotes, y a veces tomamos decisiones, actitudes que justificamos, y pasamos a ser indiferentes a nuestra conducta, y nuestra vida se ralentiza, y nuestra vida espiritual mengua. Si eso pasa, es porque falta ese renuevo del Señor. Él necesitaba ser renovado y levantó un clamor a Dios. Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí no habla del Espíritu Santo, sino de su vida interior. Ese espíritu que él está buscando no es el Espíritu Santo, él está pidiendo un espíritu, una conducta recta, un pensamiento recto dentro de mí. Renueva significa que lo que había poseído, aquello que Dios le había dado, el principio esencial de esa nueva naturaleza, nueva, no había sido perdido, pero sí había sido interrumpido. Por eso en esta mañana yo quisiera invitarte, mientras pido al grupo de alabanza que por favor vayan pasando, yo quisiera invitarte que en esta mañana busques tiempo para meditar sobre aquellos pensamientos y actitudes que han producido emociones tóxicas y decide cambiarlos por pensamientos y actitudes espirituales. Que esta mañana aproveches y busques tiempo para ir al Señor, para poner sobre ti su yugo, su dirección, su actuación, para tomar decisiones en el Señor. Eso te dará nuevas fuerzas. Vas a notar como que al quitarte la mochila es como si recibieras un soplo. Eso te dará fuerzas en esa búsqueda del Señor para humillarte si fuera necesario y que le puedas pedir al Señor: crea en mí un corazón recto, limpio dentro de mí. Aprovechemos para refrescarnos en la única fuente que puede saciar nuestra sed de rabia, nuestra sed de hostilidad, nuestra sed de tristeza, nuestra sed de duelo, nuestra sed de envidia, nuestra sed de celos, nuestra sed de ansiedad, de resentimiento, de vergüenza y de rechazo. Deja cualquier cisterna y vete a la fuente. Hagamos esto y el Espíritu Santo creará un corazón limpio y recto, renovará nuestro espíritu en rectitud. Que es lo que le pidió David: crea en mí, Dios mío, un corazón recto. Por eso yo te invitaría que en esta mañana te pusieras en pie y vamos a terminar diciéndole al Señor: ven, Espíritu, ven, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y si realmente lo anhelas, si es lo que realmente deseas, Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Y yo no veo tu corazón, pero Dios sí lo está mirando.
Y si esto no es una canción, sino que es una oración, es una súplica a Dios, no dudes que el Espíritu Santo vendrá, te visitará, y en esa visitación te purificará, te lavará, te renovará y te restaurará con su poder. Por eso yo te invitaría que ahí donde estás, cierres los ojos y te enfoques exclusivamente en el Señor. Lo que tú vas a cantar es el Señor. Y si necesitas, incluso cierra tus ojos, levanta tu mano y toma la mano del Señor en esta mañana. Dile: Señor, quiero un toque de ti. Un toque. oración, por favor. Padre amado, Señor, gracias, Padre, por